A ver, ¿no ha pasado alguna vez que una idea brillante, una de esas que parecía explicarlo todo, de repente empieza a sentirse pequeña? Como si el mundo se encogiera para caber dentro de ella en lugar de que nuestra mente se expandiera. Bueno, pues hoy vamos a explorar una forma distinta de pensar sobre nuestro propio pensamiento, usando una especie de atlas mental para navegar ideas complejas sin quedarnos atrapados. Vamos a empezar con un problema que seguro que suena familiar. Uno se encuentra con una visión del mundo potentísima, súper seductora. Explica tantas cosas que la adopta por completo. Pero con el tiempo, esa misma estructura que al principio daba tanta claridad empieza a sentirse como una jaula. Pues bien, este fenómeno tiene un nombre: cierre ontológico. Es ese momento, casi sin darnos cuenta, en el que confundimos el mapa con el territorio, en el que decidimos que lo que no encaja en nuestro lenguaje, pues mira, o no existe o no tiene importancia. Pero claro, el mundo no se ha hecho más pequeño, es nuestra mente la que se ha contraído. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues desde luego la solución no es empezar a acumular conocimientos como si fuesen sellos, coleccionando datos sin un propósito claro. No. El objetivo es algo mucho más práctico. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental, ¿no? En lugar de un museo de datos que aspira a una completitud que en realidad es imposible, el objetivo es crear un mapa de navegación. Un buen mapa, fijaos, no pretende ser el territorio. Su única función es ayudarnos a navegarlo con seguridad y con claridad, evitando los errores que pueden ser fatales. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. El propósito de este atlas mental es proteger algo que vamos a llamar la habitabilidad de la propia conciencia. Dicho de otro modo, se trata de crear un mundo interior que simplemente sea más funcional y más vivible a largo plazo. Pero, a ver, ¿qué es eso de la habitabilidad? Ojo, no hay que confundirlo con estar cómodo o con una felicidad superficial. Es la capacidad de sostener un estado mental a lo largo del tiempo sin que nos destruya. De hecho, hay estados de dolor que son superhabitables porque dan claridad y estados de euforia que son profundamente inhabitables. La clave al final es la flexibilidad y tener una orientación clara. Y claro, esta habitabilidad se ve amenazada por dos grandes peligros, dos extremos. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar la dureza. Esa tendencia a reducir el mundo hasta que encaje en nuestro modelo, cortando por lo sano lo que sobra. Y por el otro lado, la niebla. Expandir lo posible hasta tal punto que la mente pierde toda estructura. El Atlas precisamente nos ayuda a navegar justo en medio de estos dos polos. Claro, para poder navegar bien hay que conocer los bordes del mapa. Y aquí es donde entra un concepto que es fundamental: el límite. Un límite no es un fracaso, ni una señal de ignorancia. Es sencillamente el borde de validez de una herramienta mental. Es ese punto exacto donde un método deja de servir, sin empezar a distorsionar la realidad. Y esto, fijaos, nos lleva a la que es la regla de oro de este atlas. Es muy sencilla pero potentísima. Cada forma de conocer, cada marco, revela una parte del mapa, sí, pero al mismo tiempo e inevitablemente revela su propia ceguera. Toda forma de conocimiento tiene que seleccionar, y al hacerlo, gana en nitidez, pero siempre a costa de dejar una parte del mundo fuera. Para entenderlo mejor, pensemos en una metáfora muy simple: un foco de luz. Ilumina algo con una claridad increíble, ¿verdad? Pero al hacerlo, ¿qué pasa? Que necesariamente proyecta una sombra. Pues bien, esa sombra, lo que ese marco no puede explicar sin romperse, es también un dato. Y un dato fundamental. Nos dice tanto sobre la herramienta como la parte que sí que ilumina. Muy bien, toda esta teoría es fascinante, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se usa este mapa en el día a día para no quedarnos atrapados? Pues la clave está en cambiar el tipo de preguntas que nos hacemos. Y aquí están, las dos llaves maestras. Ante cualquier idea, cualquier visión del mundo, por muy atractiva que parezca, hay que pararse y preguntar, primero, ¿qué es lo que esta idea explica con verdadera potencia? ¿Dónde brilla de verdad? Y segundo, y esta es crucial, ¿qué se rompe? ¿Qué se deforma si esta perspectiva se convierte en la única verdad, en algo absoluto? Pero claro, estas dos preguntas son solo el punto de partida. Son las que nos dan acceso a una especie de brújula mucho más detallada, a un conjunto de criterios para evaluar y mantener esa habitabilidad de la que hablábamos antes. A ver, vamos a ver cómo funciona esta brújula. El primer punto es la coherencia. Hay que preguntarse qué tipo de orden crea esta idea y cuál es el precio que se paga. Seguimos con la experiencia. ¿Dónde encaja aquí la visión en primera persona, lo que se vive desde dentro? El tercer punto es la atención. ¿Qué efecto tiene este marco en la calidad de la propia atención? Luego está el tiempo. Queda por sentado sobre la continuidad y el tiempo vivido. Y finalmente, la fragilidad. ¿Qué tipo de colapso previene y qué tipo podría causar?
Al final, el resultado de usar este atlas y esta brújula es un cambio de mentalidad fundamental. El objetivo ya no es esa búsqueda frágil, casi desesperada, de la certeza, de la respuesta única y final. No, se convierte en una práctica mucho más robusta y continua de buscar la claridad. Y esto nos lleva a una reflexión final que la verdad es muy potente. A veces, esa necesidad que sentimos por tener una certeza absoluta, en el fondo no es una búsqueda de conocimiento. Es ni más ni menos una forma de sedación, una manera de anestesiar la tensión que nos produce la complejidad del mundo. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar cada vez que nos aferremos con demasiada fuerza a una idea. ¿Se está buscando de verdad la verdad o simplemente la comodidad de dar el tema por zanjado?